En este segundo vídeo de problemas de indicadores de empleo vamos a resolver un problema donde nos da el número de activos, el número de ocupados y el número de parados en miles y nos piden pues que resolvamos unos cuantos apartados. Comenzamos con el apartado A. Nos dice calcular la tasa de desempleo e interpretar el resultado. Y aquí tenemos los datos del problema. La tasa de desempleo sabemos que son el número de personas que no trabajan y buscan trabajo de forma activa, es decir, el número de parados, entre el número de personas que quieren trabajar, es decir, el número de activos, y eso multiplicado por 100. Es decir, 4.645 miles de personas que son los parados, entre 23.122 personas que son los activos, por 100, lo que nos da 20,09%. Es decir, que de cada 100 personas que quieren trabajar, 20,09 no encuentran trabajo, o que el 20,09 de las personas que quieren trabajar no encuentran trabajo. Pasamos al apartado B. En el apartado B se nos dice que sabiendo que la población en edad de trabajar en el segundo trimestre de 2018 fue de 38.467.000, es decir, que si la expresamos en miles serán 38.467, nos pide calcular la tasa de actividad de ambos sexos e interpretarla. Por lo tanto, la tasa de actividad se calcula como la población activa entre la población en edad de trabajar por 100. Y nos va a quedar, por tanto, la población activa, que es 23.122, entre la población en edad de trabajar, que es el dato que nos da el problema, 38.467, por 100. Y esto nos queda 60,11%. ¿Qué significa este 60,11%? Significa que de cada 100 personas que pueden trabajar porque tienen la edad, 60,11 quieren trabajar. Pasamos al apartado C. En el apartado C se nos pide la tasa de ocupación e interpretar el resultado. La tasa de ocupación es el número de personas que trabajan respecto de aquellos que pueden trabajar. Por lo tanto, nos va a quedar que la tasa de ocupación son las personas que están trabajando, que son los ocupados, 18.476 miles de personas, entre la población en edad de trabajar, los que pueden trabajar, que son 38.467 miles de personas, por 100, para expresarlo en porcentaje. Y esto nos queda 48,03%. ¿Qué significa este 48,03%? Significa que de cada 100 personas que pueden trabajar, trabajan 48. Es decir, que el 48,03% de la población que puede trabajar, trabaja. Pasamos al apartado D. En el apartado D se nos dice que si la tasa de actividad del trimestre anterior fue de 59,83%, ¿en qué porcentaje se ha incrementado o decrementado la tasa de actividad? Es decir, que nos está pidiendo la tasa de variación de la tasa de actividad, por lo que tenemos que calcular la tasa de actividad del año o del trimestre nuevo, que será el segundo trimestre, menos la tasa de actividad del primer trimestre, entre la tasa de actividad del primer trimestre por 100. Y la tasa de actividad la calculamos en el apartado B. Como vemos, la tasa nos dio 60,11. Por lo tanto, tenemos que 60,11, que es la actividad, la tasa de actividad del periodo nuevo, menos 59,83, que es la tasa de actividad del periodo antiguo, entre 59,83, que es la tasa de actividad del periodo antiguo, por 100. Y esto nos queda un 0,47%. Por lo tanto, interpretando el resultado, significa que la tasa de actividad se ha incrementado, porque es positivo, un 0,47% del primer trimestre de 2018 al segundo trimestre de 2018. Y continuamos con el apartado E. Nos dice que si la tasa de paro del primer trimestre de 2018 fue del 20,05%, que cuál es la variación experimentada en dicha variable. Por lo tanto, al igual que hemos hecho en el apartado anterior, tenemos que calcular la tasa de variación, pero en este caso de la tasa
de paro. Y eso se calcula como la tasa de paro del segundo trimestre menos la tasa de paro del primer trimestre entre la tasa de paro del primer trimestre por 100. Lo nuevo menos lo viejo entre lo viejo por 100. Y eso nos queda, la tasa de paro la calculamos en el apartado A. Y era 20,09. Por lo que tenemos 20,09 menos 20,05, que es la del primer trimestre, que es el dato que nos dan en este apartado, entre 20,05 por 100. Y esto nos da un 0,20%. Y la interpretación sería que la tasa de paro en el segundo trimestre de 2018 se ha incrementado, porque es positiva, un 0,20%. Y con esto hemos acabado el problema.